no estar de acuerdo con algo, con alguien. Me parece perfecto manifestar una opinión diferente, no me parece mal. Esto puede ser cualquier cosa innecesaria, ¿no? Ese algo. No me parece mal que las personas se manifiesten, pero cuando ya nos acostumbran a esa oposición por oposición, realmente es cuando a mí empieza a molestar, ¿no? En el tema de oposición por oposición, ya desde ya los pollistas nos tienen un poco acostumbrados a esto, con la cantidad de cosas que escriben siempre en sus medios. No, ya los conocemos, ¿no? El chorrillero, el puntano, mis reglas, tus reglas, mis reglas, algo así, todo un país, Info San Luis, ya nos tienen acostumbrados un poco los pollistas, pero ahora se han unido al PRO. Entonces como que le han sumado las mañas de este profesor mediático de Macri, que era Durán Barba. Y bueno, entonces nosotros queremos, ya les comentaba que entró el diputado el miércoles, toda esta batería bárbara de anuncios que dio el gobernador. Creo que también, no la tengo muy clara lo que pasó en diputados, pero sí sé que el Senado aprobó las medidas económicas post pandemia en el día de ayer, pero si bien fue 6 votos a favor, 1 en contra por parte de Sergio Guardia, que pertenece al pollismo. Así que nos comunicamos con Fernanda Espinosa, que es diputada senadora provincial, para que hablar un poco con ella y que ella nos comente cómo fue esta decisión que tomó el Senado. Muy buenos días, Fernanda, ¿cómo estás? Buen día, un saludo a la audiencia. Igual ahí me toca, actualmente soy diputada, no soy senadora. Perdón. No hay problema, pero sí hemos estado en trabajo conjunto entre ambas cámaras y por eso estamos en conocimiento de la situación de los recintos. Bien, comentanos un poco cómo fue esto, o sea que estás al tanto de todo lo que pasó. Comentanos cómo fue el miércoles la decisión que tomó y cómo fue esta postura de la oposición. Sí, te escuchaba en la presentación de la nota. Ajá. Cuando hablabas de la oposición y que estamos acostumbrados y demás, y tenés muchísima razón. Ajá. Pero lo que pasó en esta sesión particularmente es que en vez de ser oposición partidaria y discutir cuestiones o puntos de vista distintos sobre una cuestión desde lo político, la oposición se transformó en oposición para con el pueblo, ¿no? Claro. Porque en realidad se opusieron a beneficios que son directos hacia toda la sociedad provincial, independientemente de nuestras diferencias partidarias. Eso es lo que hizo que esta sesión sea tan trascendente y tan grave, porque a nosotros nos llegan en la Cámara de Legisladores un decreto desde el Ejecutivo, pero es un decreto que es el resultado de las conclusiones que el Consejo Social y Económico brindó y discutió durante 2 semanas en esas mesas de diálogo, donde estuvieron representados todos los sindicatos, los gremios, las distintas cámaras. Y sobre esas discusiones, donde cada sector pudo poner en la mesa cuáles eran sus dolores, cuáles eran sus preocupaciones, sus problemas, sobre esas situaciones se tomaron un montón de medidas. Unas son las que están contenidas en el decreto, por supuesto. Otras fueron resueltas en las mismas mesas de diálogo, ¿no? Pero también habrá otras que van a ser resueltas a mediano plazo y que para ser resueltas también necesitan que este decreto funcione, que esta reactivación económica provincial, que es lo que busca este decreto, se ponga en práctica, porque si no tenemos los cimientos firmes, es muy difícil resolver lo otro, ¿no? Claro. Entonces, hacemos un conteo para atrás. Bueno, tuvimos la crisis sanitaria, la estamos atravesando. No me animo a decir que estamos todavía ya concluyéndola, pero sí estamos en un muy buen escenario sanitario, con casi toda la población ya
vacunada, sí, con un sí. sistema de salud que estuvo a la altura de las circunstancias. Entonces ahí tenemos un cimiento que es lo principal y que fue lo principal cuando se tomaron las medidas que frenó la economía, que era cuidar la salud, porque sin la salud en este caso no podíamos seguir, ¿no? Sí. Una vez constituida la salud y estable toda la política sanitaria, el gobierno inició esta reconstrucción y esta batería de medidas que vienen hace varios meses, otras como fueron los microcréditos y los créditos blandos y el programa Empezar y bueno, todas las otras leyes que hemos ido sacando en estos meses, pero ahora se hace otra apuesta más que tiene que ver con las medidas contenidas en este decreto. Y esta es la otra pata, esta segunda pata en la que se hacía mención, que es la economía. Cuando nosotros tengamos estable la salud y la economía provincial, por supuesto que podemos empezar a pensar otros escenarios de la reconstrucción. Pero es importante para esa reconstrucción que estos beneficios lleguen a todos los sectores, porque sí se reconoce que todos los puntanos hicieron un sacrificio enorme durante la pandemia para cuidarnos entre todos. Esa solidaridad que nos marcó a todos y que nos costó, implicó muchos problemas y muchas consecuencias en el sector privado, sobre todo. Sí. Comerciantes que no podían reponer stock, personas que quedaban desempleadas, las amas de casa que no podían ir a cumplir con su trabajo. Bueno, un sinfín de situaciones que afectaron de distintas maneras a las personas en esta diversidad de lo que es una comunidad. Sí. Y que esta batería de medidas que están contenidas en este decreto van a esos lugares, que por supuesto representan todo. Estamos hablando de los grandes empresarios, estamos hablando de los medianos empresarios, estamos hablando de las pymes, estamos hablando de los más vulnerables, estamos hablando de los sectores no visibilizados. La verdad que son un montón de medidas, que afectan a un montón de sectores y que son necesarias para que el empresario pueda reponer su stock de mercadería, el comerciante, para que el empresario pueda empezar a planificar, ¿no?, su futuro de inversión, hacia dónde va a ir ahora la empresa, cosas que se tuvieron que posponer durante todos estos meses y, por supuesto, contener a todas las personas que quedaron desempleadas hasta mientras el sector privado pueda volver a arrancar y puedan ser absorbidos en estas instituciones. Entonces, cuando uno presenta esta batería de medidas en el decreto, que vuelvo a lo mismo, es fruto de un consenso social, uno llegó a yo por lo menos llegué a la legislatura esperando una unanimidad, ¿no? Por supuesto que podíamos debatir o discutir sobre alcance, sobre sectores que no podían estar incluidos, sobre alguna medida que esté mal planteada. Y la verdad que tuvimos un debate que no giró en torno a eso, por el contrario, eso estamos todos de acuerdo, sino que el debate giró en oponerse por oponerse, en cuestionar formas legislativas que a quien está desempleado, a quien no llega a fin de mes, a quien no puede reponer la mercadería. La verdad que las cuestiones administrativas de una Cámara de Diputados no le interesan, quieren respuestas ahora, no después. Exacto. El Ejecutivo lo entendió, los sectores lo entendieron y tuvimos este debate que dejó muchísimo que desear, marcado por mucha violencia verbal y simbólica, por supuesto, con argumentos, como te digo, de forma legislativa y también con un interés marcado en la situación nacional. Y yo los miraba a los diputados de Claudio Poggi y decía, pero pucha, esta gente es representante del pueblo de la provincia de San Luis en una Cámara Legislativa Provincial. Por supuesto que el Congreso de la Nación se ocupará en el Congreso de la Nación, para eso tenemos los representantes que están ejerciendo su cargo, pero también ellos tienen que preocuparse por la situación provincial y legislar para los ciudadanos de San Luis en la provincia. Permanentemente hacían anécdotas o planteaban situaciones nacionales en las que no tenemos competencia institucional, somos una legislatura provincial, y la verdad que uno ahí empezaba a entender y decir, bueno, evidentemente no quieren tanto San Luis como la queremos quienes estamos en otras bancas buscando el bien común de la provincia, ¿no? Sí. Evidentemente su corazón, sus intereses están fuera, ya lo han demostrado en otras ocasiones, por supuesto, pero van ratificando este rumbo de preocuparse poco por la gente de San Luis, ser hipócritas. Yo la verdad no sé cómo van a hacer ahora para mirar a su gente y explicarles por qué se opusieron a verlos mejor, ¿no? Porque es eso, son medidas para vernos mejor todos, para salir adelante. Y la verdad que fue muy triste y muy poco serio, ¿no?, traer estas miserias políticas del recinto cuando realmente estamos en un contexto donde todos tenemos que salir juntos, donde realmente la reconstrucción, si no es con todos, no la logramos, y es importante que esto lo sepan todos los ciudadanos, que nosotros sí los necesitamos. Por a pesar de que sus representantes no los hayan representado. Exacto. Nosotros sí los necesitamos reconstruyendo. Fernanda, yo recuerdo en la época que se comenzó con el plan de inclusión, y te acuerdas que pagaban con los bonos, ¿no?,
del plan. Los cheques. Los cheques. Y en ese momento era como que se esperaba que llegaran estos cheques, que no era moneda, no era la moneda corriente, sin embargo, iban a los comercios se reactivaron, era el tiempo de reactivarse, lo cambiaban por dinero. En este tiempo, después de lo que venimos pasando, yo no concibo el que no se tenga en cuenta este tipo de cosas, ¿no? De cómo se reactiva un comercio, de cómo se reactiva una industria, una empresa, con todas estas medidas. Estas medidas nos han dejado como muy anonadados por lo menos yo digo a los que entendemos que está pasando esto, ¿no? Fernanda, las causas en sí de esta persona al oponerse, ¿cuáles fueron directamente? Principalmente se cuestionaban las formas. La Cámara de Legisladores, cuando sesiona los días miércoles, y la Cámara de Diputados ingresa un sumario, ¿sí? Que son los asuntos del día. Que por cierto, si ustedes ven el sumario del día martes, no hay ningún asunto de los diputados de Claudio Poggi. Digo, esa es la importancia que le dan al trabajo legislativo, ¿no? Están completamente ausentes estos últimos meses del trabajo legislativo. Pero bueno, cuando ingresan los sumarios al recinto, son los temas que se van a tratar. Pero inclusive nuestro reglamento interno de la Cámara prevé la incorporación de temas fuera de reglamento que son acordados en las reuniones parlamentarias previas a la sesión, y que si llegan antes de iniciada la sesión la situación, también puede ser incorporada a través de una votación, ¿sí? El decreto ingresó una vez que el sumario había sido enviado, porque es lógico, el Consejo Económico y Social terminó sus reuniones el día jueves, ¿no? Entonces, hay plazos administrativos, hubo un fin de semana largo, hay plazos administrativos de firmas y cuestiones, que demoró un par de horas más el ingreso del decreto. Esas fueron las cuestiones que yo criticaba. La demora en el ingreso y la no incorporación al día martes del sumario. La verdad que en esta situación de crisis, plantear eso como excusa no alcanza, porque evidentemente estamos en una situación que este decreto tenía que ser aprobado para que rápido podamos salir a ponernos de pie de esta situación tan dolorosa para todos. Y ellos cuestionaban estas formas, pero que aún así estaban dentro de lo que el reglamento nos permite como legislador hacer. O sea, no había un incumplimiento de las formas, no se estaba ejerciendo una presión sobre una situación. Al contrario, son excepciones que nuestro reglamento lo dice claro en su articulado, no los permite hacer. Entonces, bueno, sus argumentos tenían que ver con estas formas, que la verdad que en una situación de urgencia, cuando uno sale a la calle y ve el dolor del otro, que no llega a fin de mes, que no le alcanza, que se quedó sin trabajo, la verdad que uno ponerse a pensar en las formas y no, necesita dar respuestas ahora, que es lo que se está haciendo. Bueno, sus argumentos de ponerse tenían que ver con esto, con las formas, y con hablar que eran meramente medidas electoralistas, ¿no? Claro. Ahora, ellos se olvidan de que nosotros podemos tomar estas medidas, digo nosotros del oficialismo, ¿no? Si nosotros podemos permitirnos tomar estas decisiones, también tiene que ver con una buena administración de los fondos provinciales, por supuesto, que hoy nos permiten afrontar. Entonces, ¿cuál sería la medida electoralista? La medida en sí, o todos los años de buena administración de los recursos económicos de la provincia, que hoy le permite tener espalda para salir de una crisis. Entonces, si uno mira para atrás y ve el recuento provincial en toda la materia económica, nos hemos preparado durante todos estos años para tener reservas, para poder afrontar situaciones de crisis, y mientras tanto se han ido haciendo otras acciones que no hagan en tiempos electorales, pero que igual nosotros entonces terminamos viviendo elecciones, ¿no? Porque digo, hace unos meses aprobamos la ley de los créditos, aprobamos la ley de empezar, la obra pública, el cobro de la deuda de nación, son un montón de acciones que han hecho todos estos meses, en el último año en el que la pandemia empezó a permitirnos planificar, que se empezaron a poner en la mesa para realmente reactivar la economía, ¿no? No nos olvidemos de la obra pública, producto del cobro de la deuda con nación, y este redoble que hace el gobierno provincial con el tesoro provincial de los municipios, todos los municipios, independientemente de la orientación política, todos los municipios acceden, no solo a lo que se
coparticipa por la deuda nacional, sino también por esta apuesta del Tesoro Provincial para duplicarle lo que les corresponde, para que realmente la mano de obra en cada municipio se reactive, los insumos sean comprados en esas localidades y podamos brindar mejores servicios desde los municipios. Entonces, cuando ellos hablaban de medidas electoralistas, la verdad que bueno, ¿cuál es el corte que están haciendo? Porque ellos hacen esto, ¿no? Hacen un corte específico, sin tener en cuenta la evolución de la situación, sin tener en cuenta lo contextual, los pasos grandes que se han ido dando durante todos estos meses y años, ¿no? Y que si hoy podemos tomar estas medidas, también es resultado de buenas prácticas económicas del gobierno provincial durante todos estos años que nos permite tener esta espalda para afrontar una crisis económica que vive el mundo, que vive la Argentina y que también está exenta. ¿En qué nos diferenciamos? En que tenemos un gobierno que ha podido mantener sus reservas, que ha podido cuidarlas y que tiene rápido instrumentos para salir a pelearlas. Exacto. Recién hablabas de que los municipios se han visto muy favorecidos con todas estas medidas, las anteriores a estas últimas, ¿no? Y así ha pasado acá en la ciudad de La Punta, donde tenemos un gobierno que es opositor al gobierno provincial y sin embargo se ha visto muy favorecido. Este gobierno ha recibido 126 millones, es mucho dinero para reactivar la economía y lo que está pasando en La Punta, ¿no? Pero la ciudad de La Punta es uno de los municipios, por ejemplo, yo he acompañado en la firma de las adendas, donde ha recibido lo que le corresponde por coparticipación, donde el gobierno provincial está además aportando fondos para poder hacer más obras en la ciudad de La Punta, porque realmente la preocupación del gobierno provincial en este contexto es de la gente, no es de los partidarios. Sí. Entonces, cuando nos quieren correr con que estas son medidas electoralistas, y uno mira para atrás y se prepara, si en la ciudad de La Punta, que es un caso del que hoy podemos hablar tranquilamente con vos, hace meses que estamos activos del gobierno provincial, no por cuestiones electorales, sino porque queremos que la mano de obra de la ciudad de La Punta se reactive. Exacto. Queremos que los servicios sean mejores. La planta de agua potabilizadora que se ha anunciado para la zona de la maternidad, que por supuesto toda esa zona también depende del municipio de La Punta. Hacían 4 años, Fernanda, que la planta potabilizadora no se limpiaba como se tenía que limpiar, no se reparaba como se tenía que reparar, y ahora fue el anuncio que vos acabas de hacer también. Sí, la construcción también de ahí atrás de la maternidad, esta planta, que también es el resultado de buenas políticas hídricas que van permitiendo unir los distintos acueductos de la provincia para poder bajar el agua hacia esa zona, no digo para hacerlo de una forma simple, que digo, son un montón de meses donde el gobierno provincial está presente, y no por una cuestión electoral, sino porque realmente hay una preocupación y sobre todo una ocupación sobre mejorar la calidad de vida de los puntanos, porque es lo que todos queremos. En realidad, la cantidad de obras que se ha hecho en San Luis es impresionante, que se ha hecho todo el tiempo, se hace todo el tiempo la obra. La gente a veces no toma conciencia de todo esto, ¿no? Yo creo que cuando ellos dicen medidas electoralistas, se están refiriendo al último tiempo, a estas medidas que ha anunciado el martes el gobernador, pero a esto también yo les hago referencia con mucha claridad de que el gobernador siempre hace mea culpa después de una elección y hace una revisión. Y toda esta publicidad de la encuesta que el gobernador hizo, de las medidas que porque perdieron las PASO, a mí me parece que estas mea culpa del gobernador son tan importantes porque el gobernador es donde se da cuenta de lo que realmente están pidiendo y les da lo que piden porque puede darlo. Porque como lo acabas de decir, se puede, por este tipo de gobierno que se lleva y que se maneja, que tiene las posibilidades de dar todo lo que ha anunciado el martes. Es decir, no está sacando dinero, no está robando dinero de ningún lado para dar lo que está dando. Eso me parece. Y además no solo es eso, ¿no? Digo, tampoco se están endeudando generaciones futuras. Claro, claro. Justamente los diputados de Claudio Poggi representan al sector que endeudaron al país por las futuras generaciones y que no sabemos cómo se va a afrontar. Claro. El gobierno de la provincia en este sentido está tomando una decisión sin endeudamiento para el futuro y con una clara decisión política de que salgamos de esta crisis. Y en esta reunión en
en la Cámara, ¿no se les hizo recordar de los 100 millones de Mauricio? Ah, bueno, claro, sí, porque endeudarnos sería, ¿viste? Y no recordar eso, bueno. No, por supuesto, eso se habló en el recinto. Sí. Era igual, vuelvo a lo mismo, fue muy difícil, ¿no? Porque realmente la agresión, el enojo desmedido que tenían los diputados de Claudio Pozzi por esta situación, porque salgan estas medidas, hacía muy difícil tener un diálogo o un debate constructivo, ¿no? Y nosotros, por más que somos oficialistas y por supuesto opuestos, y gracias a Dios distintos a ellos, no queríamos caer tan bajo de tener que pelearnos por miserias y por malas decisiones del pasado, sino que realmente estamos convencidos que tenemos que mirar para adelante, que tenemos que construirnos como políticos, porque esta crisis la tiene que resolver también la política y se tiene que ocupar en mayor medida por el nivel de golpe que tuvo el sector privado, ¿no? Entonces, cuando uno está en la función pública, cuando uno es político y tiene que bajar a ese nivel de echarse asuntos del pasado y justificar acciones cuando además, como si su pasado dejaría cosas buenas, ¿no? No voy a entrar en ese debate tampoco, pero preocuparnos por un futuro y por un presente mejor no está en su objetivo inmediato. No. Por el contrario, son los únicos preocupados por la elección. Exacto. Y como bien dijiste vos, está bien que el gobernador hace siempre mega culpa después de las elecciones, porque así es la forma en la que la democracia, la calidad democrática se mide, ¿no? Claro. Digo, uno, mientras está en la gestión cotidiana y va planificando, va tomando decisiones sobre un universo amplio. Sí. Cuando uno llega al momento en el que el pueblo emite su voto, ellos van marcando si las estrategias decididas son las correctas o no. Entonces está bien la mega culpa. Además de la grandeza de nuestro gobernador de siempre hacer mega culpa, porque también hay que decirlo de gobernadores que no tienen esta grandeza de escuchar al pueblo. Además de que nuestro gobernador tiene esta grandeza de hacer mega culpa e invitarnos a todos a pedir las disculpas que corresponden y por supuesto a salir a remediar. No es solamente su gran actitud de nobleza, sino lo que realmente apuntamos que es la calidad democrática. Nosotros sí creemos en la política. Sí. Nosotros no jugamos a estar en la política y a romper la política desde como hace la derecha nacional y la derecha provincial, que quieren romper a los políticos desde la política y hacer que los intereses de estos mega empresarios prioricen sobre la decisión del futuro de los ciudadanos. Pero nosotros sí creemos en la política, creemos en la construcción de la democracia. Seguramente, creemos en la importancia. Seguramente son los primeros que van a ir a buscar los créditos de 100 millones, ¿no? Seguramente. Seguramente. Sí. Seguramente. Fernanda, ¿estas sesiones se graban, se filman las sesiones? Sí. ¿Sí? Todas las intervenciones de todos los diputados quedan en registro auditivo. Y la comunidad no las puede ver, no puede ver estas para que se pues digo yo, ¿no? Pues sería bueno porque de esa manera uno se daría cuenta de lo que opinan sus representantes. Uno elige los representantes y bueno, yo quiero ver cómo los representantes me defienden a mí, ¿no? De qué manera sería también, muy bueno. Es importante porque estamos también justo hablando de noviembre, que son las elecciones, justamente las representaciones de estas bancas, y escucharlos hablar en esos términos tan menospreciando al ciudadano de esa forma, la verdad que uno no podía creer que en el medio ellos sean candidatos y tengan esa caradurez de ocupar esa banca ese rato nomás, porque tampoco estén con un trabajo legislativo serio y además amenazante. Incluso, mirá lo que te voy a decir, una diputada opositora al oficialismo, ¿no? Que no es del sector de Claudio Pozzi, otra diputada opositora al oficialismo, le dice a la diputada de Claudio Pozzi, entre esas dos, supongo que no quiero pensar que nos están amenazando, o sea, para que dimensiones un poco el nivel de diálogo que imperó por parte de los diputados de Claudio Pozzi en la Cámara y el nivel de amenaza y de querer lograr que los diputados todos se opongan a estas medidas. Por supuesto que no lo lograron, ¿no? Porque el enojo desmedido, las amenazas, como te dije, la violencia simbólica y verbal que ejercieron, realmente creo que nos terminó uniendo a todos los demás en mayor medida que ante esta situación donde realmente mostraban la miseria de la política. Habría que mostrarlo eso, Fernanda, para que, bueno, qué sé yo sé que la política del gobernador es paz y amor, pero habría que mostrar a veces estas cosas para que las personas tomaran conciencia y vieran
de qué se trata una sesión, cómo se tratan y quiénes nos defienden y quiénes no. Por suerte lo pudimos aprobar. Por Bien. suerte La verdad que vamos sí. a reconstruir la provincia, con ellos o sin ellos. Nosotros vamos a reconstruir la provincia y por supuesto a los vecinos que comulgan con ese partido político, decirles que le pedimos disculpas hasta incluso en nombre de ellos, el accionar de sus representantes, pero que si nosotros sí lo necesitamos para reconstruir San Luis, nosotros queremos que accedan a los beneficios, porque si no acceden todos, la reconstrucción económica de la provincia es imposible. Entonces lamentamos sus representantes, por supuesto, Sí. pero sí los necesitamos reconstruyendo la provincia. Muy bien. Fernanda, un gusto, ¿o tenés algo más para comentarnos? No, estamos. El placer es mío y gracias por la invitación. No, por favor, hasta siempre. Hasta luego.